tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Liseda Angulo y estamos en su programa de qué vamos a hablar. Y hoy tenemos un súper invitado. Él es el psicólogo Aguilar. Él es psicólogo clínico. Y bueno, estaremos hablando de terapias de aceptación y compromiso y todo lo que involucra a los consultantes, sus resultados y todo eso. Y me da mucho gusto que nos estén mirando, que nos estén viendo como cada mes, como cada vez que haga yo este programa. Gracias a Jess. Y bueno, pues, José, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos, Hol- cómo va tu vida? Hola, hola, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad estoy muy emocionado por estar aquí. Pues bueno, es algo nuevo para mí, sin embargo, pues estoy con toda esa emoción, ¿no? De querer estar aquí y más con un tema tan importante y que bueno, que muchas veces quizás el poder abordarlo con personas, por así decirlo, para el público en general, pues casi no se hace, ¿no? Entonces, pues considero que es algo muy interesante y muy importante y espero hacerlo lo mejor posible de tal manera que pueda ser lo mejor entendido. Bueno, José, empecemos como, qué son las terapias de aceptación y compromiso y qué componentes involucran en las terapias de aceptación y compromiso? Ok, bueno, la terapia de aceptación y compromiso es una de las terapias, por así decirlo, más nuevas, pero que ha demostrado que tiene mucha eficacia, que ha sido muy útil para varios casos, para varios tipos de situaciones, para personas, y que bueno, es muy interesante y que la verdad, no sé, a mí me gusta demasiado este tipo de terapia por lo mismo, ¿no? De justamente como lo dijiste en la pregunta ahorita de los componentes y eso ya ahorita lo comentaré, pero pues bueno, esta parte de cómo va abordando esas situaciones y cómo hay algo que mencionan mucho aquí, que es el ayudar a los pacientes a crear una vida digna de ser vivida, pues justamente eso me gusta demasiado. Y de hecho, pues bueno, yo no tendrá tanto que conozco esta terapia, yo creo, bueno, como un año más o menos, y desde que la conocí, pues he estado leyendo muchos libros, tomando muchas capacitaciones acerca de esta terapia, que la verdad me llamó muchísimo la atención y que bueno, como dije hace rato, pues tiene mucha evidencia, que es algo que hay que tomar mucho en cuenta a la hora de empezar un proceso psicoterapéutico o si nosotros somos psicoterapeutas, pues bueno, hay que tomar mucho en cuenta esta parte de que las terapias o la terapia que vayamos a poner en práctica, que en la que vayamos a capacitarnos o especializarnos, pues que sea una terapia que tenga evidencia científica, que nos diga que sí ha funcionado, que sí tenga buenos resultados con nuestros pacientes y que de verdad los ayudemos a mejorar, a acercarse a esa vida que ellos quieren tener. Y bueno, respondiendo a esta parte de lo que son los componentes, pues bueno, aquí se conoce como lo del Exaflex y el Insaflex, que el Insaflex sería como que esta parte que si están ahí nuestros pacientes, pues bueno, si, o bueno, si tienen estos puntos, resultaría que es donde está costando más trabajo, pues tener una vida más satisfactoria, más plena, que les guste más, y la parte del Exaflex, pues sería lo contrario, por así decirlo, donde sería como quien dice, si el paciente está contactando con esta parte, estaría contactando con la parte de la flexibilidad psicológica, por así decirlo, que esto significaría que, pues bueno, el paciente, la persona, contaría con más herramientas para poder acercarse a tener una vida digna de ser vivida. Y los componentes que están dentro de la parte del Exaflex, de la parte de la flexibilidad, pues bueno, es la atención plena, la parte de la claridad de valores, la parte de la acción comprometida, la parte de la difusión, la parte del yo contexto y algo muy importante que es la aceptación. Que bueno, vamos viendo poco a poco cuando nosotros vamos poniendo en práctica todos estos puntos, que cada uno se va relacionando. De hecho, hace no mucho leía un libro, me parece que es el de ay, ¿cómo se llama? Abrazando monstruos, creo. No recuerdo cómo se llama la autora y si no sé. Pero me llamó muchísimo la atención esta parte de cómo está como quien dice la portada y toda esa cuestión. Entonces, pues ahí va como esta parte de hablar desde la perspectiva de un paciente. Entonces ahí mismo decía ella, no, pues voy dándome cuenta que poco a poco, conforme me voy involucrando durante mi proceso,
pues voy viendo cómo se va relacionando un punto con otro y con otro. Entonces, a pesar de que yo diga, pues bueno, estoy trabajando quizás la parte de la acción comprometida, también estoy trabajando la parte de la claridad de valores, la parte de la atención plena, la parte de la aceptación, dependiendo de las situaciones que vaya pues viviendo la persona, ¿no? A lo mejor no siempre podrá trabajar todos estos puntos, pero sí a lo mejor uno o dos pueden estar como por ahí, como por así decirlo, apareciendo juntos. Entonces, pues bueno, estos serían los componentes y eso sería como una breve introducción acerca de lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, sabemos que es muy importante esa parte de compromiso, de aceptación, por eso el nombre, ¿no? Y también la importancia de que no se vea patológicamente de algún modo lo que estamos viviendo, ¿no? Eso es como eso es lo que me encanta mucho de ACT, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un enfoque biológico patológico, que muchas veces como psicólogos deberíamos de observarlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva contextual, ¿no? Y bueno, ¿qué tan importante en este aspecto o qué cosas debe de tomar en cuenta un consultante, ¿no? Para tomar una terapia y más o menos qué tipo de trastornos, por hablarlo en modo DMS5, son los que realmente funcionan con esta, porque incluso yo he escuchado que las terapias de aceptación y compromiso también se usan en temas de psicosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son este, los más frecuentes, ¿no? Malestares, por así decirlo, que se usan para activación conductual o para terapias de aceptación y compromiso? Ok, bueno, ahorita ya mencionaste la parte de terapia de activación conductual que justamente mientras hacías esta pregunta me vino a la cabeza, ¿no? De bueno, pues tratando de recordar esta parte de qué tipo de situaciones se pueden llegar a manejar con la terapia de aceptación y compromiso, dije, bueno, la depresión se puede llegar a manejar. Sin embargo, está la parte de la terapia de activación conductual que demuestra que tiene mucho más eficacia o es más eficiente a la hora de trabajar con depresión. Sin embargo, la terapia de aceptación y compromiso, pues también puede abordar esta parte de situaciones de depresión. Sin embargo, pues quizás es un poco más lento. Entonces es aquí donde viene la parte de cuál tratamiento llego a escoger, cuál tratamiento llega a resultar más útil. Y bueno, yo he visto que sí, varias situaciones que se pueden llegar a trabajar con la parte de terapia de aceptación y compromiso, y eso es algo muy, muy interesante de esta terapia, que pues es muy, ¿cómo se podría decir? Que se puede acompañar muy bien, pues durante diversas situaciones, ¿no? Por así decirlo, o sea, podemos utilizarla ante diversas situaciones. Sin embargo, aquí es donde viene la parte de observar si nada más vamos a trabajar con terapia de aceptación y compromiso o si quizás vamos a trabajar con ayuda de algún otro tipo de terapia, dependiendo que pues también se pueda hacer uso, ¿no? De ese tipo de terapia, porque también podría venir esta parte de pues resulta que una terapia dice que se trabaja de una forma, otra terapia de otra forma, y si juntamos las dos, pues como que hay un choque, ¿no? Entonces es ahí donde viene esta parte de qué tan útil es juntar esta terapia con esta otra terapia, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado de ver si sí se puede abordar con esas dos, o si no, o si nada más me quedo con una, la que más va a funcionar, y bueno, ya me salió un poquito de lo de la pregunta, pero regresando a lo que es la pregunta, pues esta parte de la terapia de aceptación y compromiso nos puede beneficiar mucho para situaciones, sí, de depresión, para situaciones de ansiedad, situaciones que tienen que ver con esta parte de la regulación emocional también. Y sí, ahorita que lo comentabas, esta parte de la psicosis, me parece que sí también he escuchado de que se puede llegar a abordar con la terapia de aceptación y compromiso. Sin embargo, ahí sí no tengo como que tanta información, ya que no es un área que yo trabaje. Sin embargo, con las áreas que yo he llegado a trabajar o con las situaciones que he llegado a trabajar,
sí me he dado cuenta de esa parte, de que la parte de lo que es depresión, la parte de lo que es ansiedad, la parte que son situaciones emocionales, de regulación emocional, pues bueno, se pueden trabajar muy bien con esta terapia de aceptación y compromiso. Y hay algo muy importante, no sé si lo vayas a preguntar más al rato, pero aún así lo digo por si no, que esta terapia de aceptación y compromiso se puede trabajar tanto con niños, con adolescentes, con adultos, y eso lo hace muy padre. De hecho, pues bueno, como muchas otras terapias, pues es importante, como quien dice, adaptarnos al tipo de población que está viniendo a consulta, ¿no? No podemos hablar de una misma forma que hablamos con un adulto, con un niño, con un adolescente, tenemos que adecuarnos. Y esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, he visto que tiene muchísimo material y muchísimas formas de poder adaptarlas pues a diverso tipo de población. Y de hecho, hace no mucho estaba empezando a leer un libro de ACT en niños y niñas y el trabajo con padres. O sea, aquí mismo también podemos llegar a ver que tanto podemos trabajar una situación con algún niño, con alguna niña, pero a la vez también podemos llegar a trabajar con los padres de esos niños que, pues bueno, consultan. En este caso, lo más probable es que consulten los padres, pero podemos hacer un trabajo muy completo a la hora de trabajar con los dos. Entonces, pues bueno, es muy bueno este tipo de terapia porque se puede utilizar ante diverso tipo de población, ante diversas situaciones y como lo mencionabas, ¿no? Como que esta parte de dejar de catalogar como parte biológica y así, sino que adaptarlo más a una cuestión comportamental, una cuestión conductual, nos ayuda demasiado y también a la hora de atender a nuestros consultantes, les hace mucho más sentido el decirles, ¿sabes qué? Esta situación se ha estado manteniendo por tal y tal cosa. Y de hecho, pues esta parte de abordarlo desde la terapia de aceptación y compromiso lo hace como que más entendible, más sencillo de que las personas podamos llegar a decir, ah, sí es cierto, como que sí me hace más sentido la parte de utilizar metáforas, la parte de utilizar cierto tipo de ejercicios experienciales. Entonces, está muy bien. Sin embargo, pues como lo mencionaba, ¿no? Es importante esta parte de, pues también poder explicarlo de una buena forma, que ya con de esta cuestión ya requiere pues una mejor preparación del psicoterapeuta para que pueda tener como quien dice esa base estable para poder ahora sí como quien dice abordar este tipo de terapia y poder ponerla en uso o en práctica más bien pues con sus consultantes. Sí, fíjate que te comentaba de la parte, de la parte psicótica o ese tipo de conducta, porque muchas veces no lo vemos de la manera en que el paciente está tratando de llevar de la mejor forma lo que está viviendo. Y muchas veces por eso surgen brotes psicóticos, ¿no? De alguna manera tú tratas de sobrevivir a eso y bueno, es la manera que lo aprendiste o la manera que lo estás sobreviviendo, ¿no? Y bueno, esta parte también de terapias de aceptación y compromiso me parecen muy valiosas porque muchas veces se pone un estigma tan grande a los consultantes, ¿no? Que su única salida puede ser la medicación, ¿no? Y bueno, yo no estoy en contra de eso, pero sí creo que es muy importante que si no solo medicarte, sino tener una terapia que vaya en conjunto, ¿no? Para una mejor calidad de vida, la vida que quieres vivir, ¿no? Entonces, las terapias de aceptación, bueno, la terapia de aceptación y compromiso me parece bastante valiosa, muy bonita. La verdad es que he visto bastantes resultados en los consultantes y me gusta mucho, ¿no? Sobre todo en que muchas veces las personas no tienen muy claros sus valores y de cómo ir trabajando en sus valores. En esa parte, José, me gustaría mucho que me hablara sobre esa parte tan importante sobre los valores que necesita el consultante, como muchas veces no nos damos cuenta y cómo por medio de los registros, ¿no? De las cosas que vamos haciendo como terapeutas, las personas se van dando cuenta de lo valioso que son cosas que ellos
de algún modo discriminaban, ¿no? De algún modo las evitaban o muchas cosas y y que con esto, ¿no? Con una fe bien hecho, puedes llegar a hacer que tu consultante, pues, esa vida valiosa que estamos buscando, ¿no? Sí, de hecho, como lo mencionas, es algo muy importante y yo cuando llego a trabajar con la terapia de aceptación y compromiso, siempre manejo como que esta parte de los valores como una base, más que nada, pues bueno, esta parte de los valores son como una guía hacia dónde dirigirnos, hacia dónde orientar, por así decirlo, nuestras acciones, nuestros comportamientos, que aquí viene otra parte, pues de trabajar con esta parte de qué obstáculos aparecen para llevar ese tipo de comportamientos. Sin embargo, al tener claro esta cuestión de los valores, pues sí, nos da como que nos abre mucho camino, por así decirlo, para saber qué hacer. Y sí, muchas veces ha llegado a pasar, ¿no? Que llegan algunos consultantes, que llegamos a hacer algunas actividades y dicen, no, pues para mí es valioso esto y esto. Pero que a la hora ya de estar, pues por así decirlo, abordándolo, nos damos cuenta quizás no es tan importante, que a lo mejor es porque a alguien cercano le dijo, oye, no, pues sabes qué, para ti debe de ser muy importante el ser un buen amigo, el ser un buen familiar, el preocuparte mucho por tu escuela, no sé. Pero resulta que cuando ya estamos hablando, pues con ese consultante, dice, no, pues sí, es que debo de ser un buen amigo, o debo de ser esto, y ya vamos viendo que desde la manera en cómo lo explica, pues resulta que como que no se nota como que esa congruencia, ¿no? De verdad, o sea, ¿de verdad es importante para ti o es más que nada como una obligación por lo que te han estado diciendo, por lo que te han comentado, por lo que has visto, pues a tu alrededor? Entonces, pues de hecho, llega a ser complicado, ¿no? Yo creo que hasta para nosotros mismos que ya llegamos a tener, como quien dice, esta parte de información acerca de las terapias o de, en este caso en especial, de la terapia de aceptación y compromiso, de que son los valores, pues luego llega a ser complicado también, como quien dice, identificar más valores, porque pues los valores podemos encontrarlos en diversas áreas, en el área familiar, en el área laboral, en el área personal, en el área de relación de pareja, y podemos encontrar diversos tipos de valores, que de hecho, pues bueno, normalmente ese tipo de valores yo suelo irlos encontrando ya sea con la parte del trabajo con la Matrix, que pues bueno, ahí nos habla de esta parte de lo valioso, de qué hacemos para acercarnos a eso que es importante, qué de lo que hacemos nos aleja de eso que es importante. Y pues hay como que una explicación que resulta muy entendible muchas veces para nuestros consultantes, pero también muchas veces lo llegamos a encontrar la parte de los valores durante la entrevista o durante la conversación en sesión con nuestros consultantes, que resulta que vamos viendo que van repitiendo mucho acerca de una situación, de alguna persona, y como que digo, bueno, como que me hace como que un poquito de ruido esta situación, ¿no? Como que me da la impresión que esto es muy importante para ti porque me lo comentas mucho y lo vamos hablando un poco más y, no, pues sí, resulta que sí, que es muy importante y a lo mejor es algo que ni siquiera habíamos identificado anteriormente. Pero también hay algo que he estado poniendo mucho en práctica, que es esta parte de las cualidades, el cómo me gustaría yo describirme o cómo me gustaría que otras personas me describieran, por así decirlo. Y es aquí donde vemos como que esta parte que sí puede llegar a ser como un poquito de duda, por así decirlo, porque podría también la persona caer en esta parte de, no, pues es que a mí me gustaría que me describieran como una buena persona, como un buen amigo, como alguien que sabe escuchar, pero resulta que cuando lo vamos hablando es como que más que nada para que no entre en conflicto con las otras personas y no tanto porque esa persona de verdad sea valioso o importante el ser así. Entonces, pues hay que tener como que mucho cuidado, ¿no? Y de hecho, pues muchas veces no basta con una sola sesión para ya tener claro lo que es valioso. En ocasiones pueden ser varias sesiones de ir haciendo actividades para ver si de verdad eso es algo valioso para nuestro consultante, para ver si de verdad esa es la dirección hacia la cual se quiere dirigir, por así decirlo. Y mucho lo llegan a comparar luego con las metas, porque dicen, bueno, es que valores, algo que me guía, algo que me puede llegar a motivar, por así decirlo, y bueno, pues son distintos. Los valores pues son como una brújula, por así decirlo, que nos dirigen nuestras acciones hacia dónde queremos ir, hacia qué lugar queremos, por así decirlo, llegar o estar más cerca por llegar.
y la parte de las metas pues es algo más fijo, ¿no? Algo que sí podemos cumplir. Ahí yo pongo el ejemplo de la montaña, pongo el pico de la montaña y la banderita, o sea, algo de que ya lo logramos, lo cumplimos, cosa diferente a lo que son los valores. Y hay algo muy importante que también es necesario pues mencionar, que muchas veces podemos decir, bueno, nada más con dirigir mis acciones hacia valores, ya está, con eso basta. O nada más dirigir mis acciones con metas, ya está, con eso basta. Y resulta pues que llega a ser pues no tan cierto eso. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros incluir tanto metas como valores, resulta que hacemos algo más completo. Si ponemos ciertas metas, pues resulta para nosotros muy satisfactorio, resulta pues nos causa mucha alegría, mucha felicidad el cumplir ciertas metas y por así decirlo nos puede llegar a motivar, ¿no? De decir, bueno, ya logré esto, ya cumplí esto, ahora la meta que sigue. Y con la parte de los valores podría venir esta parte de, bueno, tengo una dirección hacia dónde ir, sé qué es hacia dónde quiero llegar o sé el tipo de persona que quiero ser. Entonces, combinando ambos, por así decirlo, tenemos esta parte de cosas que llegamos a alcanzar, pero también tenemos una dirección hacia dónde dirigirnos. Entonces es muy importante esta cuestión, porque si dejamos de lado uno, resulta que llega un punto que si nada más nos centramos en la meta, decimos, bueno, ahora que sigue con mi vida, ya cumplí esto otro, esto, aquello, y con los valores, pues puede llegar el punto de, bueno, pues no logro nada, solamente voy detrás de algo y de algo y de algo y nada más no alcanzo nada. Entonces es aquí donde viene la parte importante, ¿no? Y de hecho, también algo muy interesante es que dentro de los valores podemos encontrar metas. Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de, supongamos que para ti un valor es ser un buen hijo. Y dentro de ser un buen hijo puedes ponerte una meta, como ir a visitar a tu mamá el día domingo, por poner un ejemplo, y ya es una meta. Y así conforme alcanzaste una meta, también te acercaste a un valor. Y es como, por así decirlo, dos por uno. Entonces, es algo muy interesante esta parte de los valores, de las metas también. Y llega a ser pues muy padre abordarlo con los consultantes, más cuando ya lo van entendiendo, porque a veces como que viene la parte de valores, la parte de ser respetuoso, ser honesto, ser alguien amable, y pues no resulta que sea nada más de esa parte. Digo, puede entrar dentro de los valores, pero los valores aquí se ven más como lo importante, lo valioso para las personas. Si para ti es valioso e importante ser alguien honesto, alguien responsable, muy bien, pero no nada más va dentro de esa parte lo que son los valores, o sea, no nada más es eso, porque pues bueno, es como que una palabra que está conocida pues en otros contextos, por así decirlo, y decimos, pues bueno, me voy por eso, lo primero que me dice mi cabecita es, sí es cierto, lo que me enseñaron en la escuela, y pues bueno, toca como que esta parte de decir, bueno, sí va por ahí, pero no solamente es eso, más bien se trata de esta otra cuestión, entonces, pues bueno, esta parte de los valores, la verdad que sí, resulta sumamente muy importante a la hora de trabajar con la terapia de aceptación y compromiso. Y sobre todo tener, como lo dijiste, ¿no? Claro que no se trata de valores morales, sino valores con respecto a lo que va importante en tu vida, como una jerarquización de algún modo de lo que es importante para ti, ¿no? Y bueno, con respecto también a las terapias de aceptación y compromiso, quiero hacer mención sobre la alianza terapéutica y que es tan importante, ¿no? Se habla que incluso el 80% el éxito de una terapia se dice, ¿no? Es lo que he leído, que es que puede ser que si hay una buena alianza, sea muchísimo mejor tu resultado, ¿no? Y bueno, en parte también la parte de la reestructuración cognitiva y ese tipo de situaciones, pero en este caso, o sea, quisiera que hicieras como el énfasis de que es mucho más valioso. eh, yo sé que muchas veces no podemos tener el control, ¿no? De nuestro contexto como en un laboratorio, ¿no? De poder delimitar las cosas para ver la acción, pero es mucho más, y está comprobado que es mucho más una experiencia que una reestructuración cognitiva, ¿no? Bueno, sí, una reestructuración cognitiva. ¿Y cómo es que se logran mucho más avances en un consultante? Claro que todo va de la mano, pero estoy hablando sobre la experiencia que da también las terapias de aceptación y compromiso. Ok, muy bien. Fíjate que aquí viene como que mucho de la mano con la cuestión de la aceptación,
porque pues bueno, sí, de hecho justamente yo llegaba a comentar, me parece que ayer, creo que sí ayer con una consultante de decirle, bueno, no, fue hoy, ya me acordé. Le estaba comentando, pues bueno, yo te podría decir que podrías llegar a agarrar y si cambias tal situación, pues podría llegar a cambiar lo que pasa, y podría llegar a cambiar lo que haces y así, podría sonar muy, muy, muy bonito, pero no hay como la parte de agarrar y hacer un ejercicio relacionado a eso para que tú vivas la experiencia y digas, si es cierto, o sea, si está pasando esto y si de verdad es así, no solamente fueron palabras, no solamente fue porque lo pensé, sino la misma experiencia me demostró que bueno, que lo que estaba haciendo pues era equivocado o lo que estaba pensando no iba a suceder así. Y también aquí viene mucho como que la parte de un poco de la difusión, esta cuestión de no tomarnos como toda la realidad, por así decirlo, todo aquello que pensamos. Y como decía hace rato, ¿no? Muchas veces pueden venir como que de la mano varios componentes, por así decirlo. Entonces, la parte de la aceptación también podría venir mucho en esta cuestión, porque bueno, al momento de nosotros permitirnos vivir diversas experiencias, por así decirlo, vivir como que diversas situaciones, nos da como que esta pauta de observar qué cosas, sí, por así decirlo, están en nuestras manos, que podemos cambiar, que podemos agarrar y influir más en ellas, y que otras cosas no, que otras cosas quizás dependen más de otras personas o depende de alguna otra situación que está fuera de nuestras manos. Entonces, pues resulta muy importante esta cuestión de poder permitir, o más bien poder con nuestro consultante observar esta cuestión, ¿no? De decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el cambio que queremos ver o qué es lo que queremos, cuál es el fin de esta actividad? Y bueno, muchas veces puede llegar a pasar esta parte, ¿no? De decir, a ver, resulta que vamos a observar aquí que a nuestro consultante le va a ser más útil el agarrar y vivir esa experiencia, el poder agarrar y contactar con ese malestar quizás o con eso que quizás ha estado evitando, que es justamente lo contrario a la aceptación, ¿no? La evitación experiencial, tratar de evitar todo aquello que nos causa malestar, todo aquello que nos causa incomodidad, todo aquello que no nos gusta, por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al momento de nosotros evitarlo, resulta que nos podemos estar alejando de aquella vida que queremos. Puede que nos estemos alejando de ser la persona que queremos ser y que emocionalmente empecemos a sentir culpa, tristeza, cierto arrepentimiento por cosas que no hemos estado haciendo. Y mucho viene pues con esta parte de la historia de aprendizaje de cada persona, o sea, cómo fue que fue aprendiendo, cómo fue que pues trató de abordar esas situaciones en su vida pasada. Porque pues bueno, es muy complicado, ¿no? Que se nos llegue a enseñar esta parte de pues tienes que agarrar y vivir cierto malestar, poder enfrentarlo o así. Lo más común es que cuando hay como que alguna situación incómoda, alguna situación desagradable, las mismas personas de nuestro alrededor nos digan, no, pues no llores, está mal llorar, o no te sientas así, o ya estate tranquilo, o está mal que te sientas de esa forma. Entonces, resulta pues más difícil para nosotros y qué es lo que pasa, que poco a poco vamos aprendiendo a que debemos evitar eso, que está mal eso si lo sentimos. Entonces, al momento de que nuestros consultantes llevan a cabo ciertas actividades que los hacen contactar con ese tipo de malestar, con ese tipo de situaciones, resulta que pueden llegar a contactar con esta parte de la aceptación en el sentido de que, ok, resulta que sí va a ser incómodo, sí va a ser desagradable quizás llevar a cabo cierta actividad, pero ¿qué es lo que pasa como consecuencia a largo plazo? Me estoy acercando a la vida que quiero, estoy siendo la persona que quiero ser, estoy, pues sí, notando que sí es un malestar, algo desagradable, algo que no me gusta sentir, pero justamente como luego hay una metáfora que lo mencionan con las emociones y así, es como una ola que de repente sube y de repente baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aprendo a sentir ese malestar y aprendo a saber, a notar que va a desaparecer. Así como la felicidad, la alegría, la tranquilidad no está por siempre, pues bueno, aplica eso mismo para las situaciones desagradables, para las emociones desagradables, para todo aquello que no nos gusta en cuestión emocional, también aplica así, que llega en algún momento que desaparece, que llega en algún momento que va bajando la intensidad y pues bueno, al momento de que los consultantes pueden llevar a cabo ciertas actividades más vívidas, más experienciales, resulta que pueden darse cuenta de todo esto
y llegar justamente a lo que es la aceptación como lo mencionaba, ¿no? De el observar qué cosas pueden cambiar, el observar qué cosas pueden hacer para cambiar eso, y también el poder observar qué cosas no pueden cambiar porque quizás no está en sus manos, aunque quizás les gustaría, eso no lo quita, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor no les guste que esté ahí o que lo quisieran cambiar, pues no los quita. Sin embargo, pues pueden llegar a esta parte de, bueno, sí me gustaría que no fuera así, sin embargo, pues ya no está en mis manos y que no es resignación, porque la resignación es no hacer ni siquiera nada, por así decirlo, cuando sí se puede hacer. Y en este caso es sí hacer algo cuando sí se puede hacer y cuando no se puede hacer, pues bueno, ¿qué puedo hacer más que buscar hacer otra cosa, dirigir mi atención o mis acciones hacia algo que sí está más en mis manos, por así decirlo? Entonces, creo que sería más o menos algo así. Hay una parte de DBT que no tiene, que es otra terapia que algún día también hablaremos, pero dice en la parte del manual, dice que hay hay una, o lo vives de la mejor manera, ¿no? De algún modo, o te lamentas viviéndolo miserablemente, ¿no? Entonces, yo creo que poner acción es muy importante, aunque dentro de una depresión puede causar muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos conflictos, dolor, a lo mejor pocas ganas del consultante de que hasta que se sienta bien. O sea, si no tienen muy bien entendido que aquí no se trata de sentirme bien para hacer, sino al revés, es la fórmula es al revés, te lo contaron mal, ¿no? Es hacer para sentirnos mejor. Esa parte es muy, muy importante para que, digo, los que nos están escuchando y alguno que tenga dudas de qué terapia tomar, es muy importante. Sobre todo, yo te quería preguntar en esta parte de el hacer la agenda, ¿no? Los registros, las tareas, todo eso que suena bromoso, ¿no? Como consultante, pero qué tan importante es y los resultados y el impacto que den los consultantes, ¿no? Ok, pues sí, justamente como lo mencionas, pues muchas veces llega a ser muy complicado, ¿no? Más cuando van con situaciones en las que han dejado de hacer muchas actividades, pues el hacer hasta aunque sea un registro, pues llega a ser muy difícil, casi lo ven como imposible prácticamente. Pero, pues bueno, ¿para qué resulta importante el hacer estos registros? No solamente se hacen para mantenerlos haciendo algo o así, ¿no? Sino que también hay un trasfondo, por así decirlo, o algo para lo que nos van a ayudar tanto a los terapeutas como a los consultantes, y es poder ir observando distinta información acerca de la situación del consultante. Va a variar mucho dependiendo del tipo de registro, si es registro de valores, registro de emociones, de comportamientos, de pensamientos, va a variar mucho. Sin embargo, al menos en lo que yo he llegado a trabajar, pues bueno, yo lo llego a ocupar mucho para esta parte de tener más información que quizás en sesión luego pues se les olvida o no lo mencionan o que quizás no se percataron durante la semana. Sin embargo, al momento de que se llevan el registro o esa actividad, resulta muy importante el que estén atentos, ¿no? El poder observar, ok, esto lo acabo de notar ahorita que no lo había notado y va a resultar muy importante en sesión. Entonces, nos resulta muy útil para esa parte, para también notar información o cosas que no habíamos notado en un primer momento, por así decirlo, y más que nada para los consultantes. Pero no solamente queda nada más en esta parte de la evaluación, por así decirlo, sino que también nos puede ser muy útil a la hora de cuando ya vamos con el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay algunos registros que podemos volver a dejar y poder observar, a ver, qué cambios ha habido, qué cambios hemos notado. Entonces ya es como, tengo este registro, tengo este otro registro, ok, entonces veo que han cambiado, como quien dice, los datos y me doy cuenta que sí está habiendo un avance y ya no nada más es porque me lo dice mi psicoterapeuta, ya no nada más es porque me lo dicen personas cercanas, sino que ya es también porque lo estoy viendo, el mismo registro me lo está diciendo y ya me pongo a pensar a ver si es cierto, si he notado ese cambio y pues bueno, muchas veces me llego a dar cuenta que sí, no, que sí es cierto, sí he estado pues mejorando, sí he estado avanzando y en ocasiones puede ser un muy mínimo cambio, pero pues bueno, hay situaciones en las que se va de poquito a poquito, entonces los registros llegan a ser muy necesarios y justamente como lo comentabas hace rato, es en ocasiones llegamos a decir, bueno, hasta que me sienta motivado o hasta que me sienta con ánimo lo voy a hacer. Si no me siento animado, pues no. Sin embargo,
cuando llegan a rellenar esos registros o llegan a realizar las actividades que llegamos a ver en sesión, pues bueno, el mismo hecho de que las hagan, pues llegan a impactar en ellos de alguna forma, ¿no? De poder darse cuenta de que pues están avanzando, están haciendo algo diferente y es ahí donde puede venir, por así decirlo, la motivación o ese ánimo, pues como consecuencia y no como una causa, porque si lo vemos como causa, pues bueno, podemos dejar de hacer infinidad de actividades y pues bueno, irnos por otro camino muy, muy diferente a lo que son los valores, por así decirlo, que tenemos en nuestra vida. Y bueno, aquí también quisiera, José, que me hablaras un poco de la utopía de la felicidad, ¿no? Y qué tanto daño puede hacer. Y también no olvidar la parte del sentido de la vida, ¿no? Porque muchas veces también te tocan consultantes que tienen muchas metas, como dices, y son demasiado exitosos, pero no hay un sentido de vida. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Y también cómo no caer en la trampa de la felicidad. ¿Ok? Digo, sé que es algo, no está tan Justamente, fácil, yo creo que es para un programa entero, pero bueno, de lo que puedas hecho, aportar. ok, ok, y justamente ahorita que me mencionas eso, vino a mi cabeza el libro de La trampa de la felicidad de Ruth Harris, y yo dije, Ujú. ok, como que de ahí se va relacionando, ¿no? Y fíjate que pues sí, ¿no? Muchas veces está como que esta idea de para tener una vida plena, para de verdad sentir que mi vida está siendo pues bien vivida, pues tengo que estar siempre feliz, siempre con ánimo, nunca me debo de sentir triste, nunca me debo de sentir enojado, siempre debo de estar en paz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco, conforme vamos viviendo diversas situaciones, resulta que pues no es así. Resulta que sí, podemos llegar a sentirnos felices, sí podemos llegar a experimentar emociones muy, muy, muy agradables, pero resulta que también vamos a sentir otras emociones. Y es que no podemos dejar o evitar sentir otras emociones porque estas emociones son naturales en los seres humanos, en las personas. ¿Por qué? Porque cada emoción resulta que nos sirve o nos funciona para algo. Y si quitamos una emoción, resulta que, pues bueno, la función para la cual nos ayudaba, pues no va a estar ahí. Imaginemos que siempre, siempre nos sintiéramos felices y que un día viéramos un perro bien rabioso, con un buen de baba y con los dientes ahí bien pelados cerca de alguna calle por donde tenemos que pasar, nos sentimos felices y vamos, ¿no? Y a lo mejor, pam, nos da la mordida y ya nos arranca un pedazo de piel. Sin embargo, ya es aquí donde viene la importancia del miedo, ¿no? Vemos ese perro y sentimos miedo y a lo mejor se nos enchina la piel, sentimos escalofríos y mejor doy la vuelta o mejor no paso por ahí ahorita hasta que se quite el perro. Y ahí vemos que esa emoción, que no nos gusta quizás sentir el miedo, pero fue necesaria, nos ayudó para algo. Y al igual que las otras emociones. Sin embargo, pues sí, muchas veces por la parte de los libros de autoayuda, por la parte de los coach que llegamos a escuchar, que de hecho pues, llegan a ser muy, muy famosos, pues como que se compra esa idea, ¿no? De que siempre debemos de ser felices, siempre debemos estar bien. Y resulta que pues no es así. Resulta que dentro de lo que es la vida, pues van a pasar situaciones complicadas, situaciones que sí nos gusten mucho. Sin embargo, pues como lo mencionaba hace rato, ¿no? Habrá situaciones que no estén en nuestras manos y que de alguna u otra forma van a impactar en nosotros, haciéndonos sentir algún tipo de emoción como tristeza, como enojo, como estrés, quizás. Sin embargo, lo importante aquí es esta parte de poder aprender a relacionarnos con cada una de nuestras emociones. Como quien dice, no está mal sentirnos mal. Sin embargo, lo importante aquí es saber qué hacemos cuando nos sentimos tristes, saber qué hacemos cuando nos sentimos enojados y que esas acciones pues no nos alejen de la vida que queremos. Que si decimos, bueno, no nos pueden acercar, bueno, al menos que no nos alejen, que nos mantenga ahí en un punto estático, pero sin alejarnos porque pues bueno, muchas veces podremos decir es que, ¿cómo voy a hacer que al sentirme triste me acerque a algo que es importante para mí? Quizás no se pueda, pero tampoco pues hay que hacer algo que nos aleje. Y respecto a la otra parte de la otra pregunta de que en ocasiones algunos consultantes pudieran llegar a tener muchas metas y pudiera llegar a ser como esta cuestión de que pues no se le encuentre tanto sentido, pues bueno, muchas veces podría llegar a ser como que esta cuestión, ¿no? De estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y solamente para evitar
algunas cuestiones para evitar entrar en contacto con algún malestar. Es como estas personas que luego, para no sentirse tristes, O resulta que se solos, mantienen o solos, sí, hay exactamente. muchas cosas detrás de la evitación, ¿no? Exacto, exacto. Y se mantienen haciendo muchísimas actividades que en el trabajo, que hasta agarro horas extras, que en la escuela yo me aviento todo el proyecto, no hay problema. Y que resulta que sí, a lo mejor ya cumplieron con esas horas extras, ya cumplieron con hacer todo el proyecto, pero después es como que, bueno, otra vez, si no hay un proyecto, busco cómo estar ocupado, porque no puedo estar sin hacer nada. Y pues bueno, es aquí donde viene esta parte de sentir muchísimo, muchísimo malestar cuando no están haciendo nada. Y es aquí donde viene la importancia, ¿no? De la claridad de los valores, el ver qué tan útil está haciendo esas acciones que está realizando esa persona para acercarse a ser la persona que quiere ser, para poder acercarse a esa vida que quiere vivir. O si, bueno, resulta que el estar manteniéndose tan, tan, tan ocupado, lo único que está haciendo es evitar contactar con otras cuestiones que no quiere contactar, como lo mencionaba hace rato, ¿no? La parte de la evitación experiencial, y que bueno, resulta muy importante esta cuestión de, pues sí, la claridad de valores, de ver qué acciones sí los van a acercar a la vida que quieren vivir, y pues bueno, como enlazándolo un poquito con la parte de lo que es la trampa de la felicidad, el ver que no es necesario siempre sentirse felices, que no es necesario el siempre estar tranquilos, sino más bien lo que es más importante, al menos resaltaría yo, es esta parte de saber qué hacer o de saber cómo relacionarnos con aquellas situaciones que nos pasan, ya sean situaciones externas, situaciones internas, pensamientos, emociones, sensaciones, saber qué hacer cuando se presentan, porque bueno, quizás algunas cosas no las podemos controlar que aparezcan, pero sí podemos tener un poquito más de influencia en lo que hacemos cuando esas situaciones aparecen. Y bueno, ya nada más quisiera complementar con que las emociones se aprende de alguna manera a relacionarse con ellas, ¿no? Como dices, es un factor de sobrevivencia, ¿no? Y hay veces que hubo contingencias en nuestra historia de aprendizaje que nos relacionamos mal con ellas, ¿no? Y es muy importante entender que la terapia sirve para eso y que realmente debe haber profesionales muy bien instruidos en eso para que tú puedas ayudar de algún modo como terapeuta o para ayudarles a tener una mejor relación con sus emociones, aprender habilidades que muchas de las situaciones problemáticas o de malestar en los consultantes es porque no existen habilidades, ¿no? ¿Y por qué? Porque nadie nos enseña, ¿no? Cómo lidiar con nuestras emociones, cómo hacer una buena relación con ellos, ¿no? Y bueno, lo importante, ¿no? Porque no dejar pasar aquí que es como realizar una agenda, ¿no? Como tipo coach de que si logro mis objetivos y tengo de alguna manera la habilidad de hacer otras cosas, ya mi vida va a ir mejor. No, es muy importante tomar terapia y aprender todas estas habilidades en terapia y sobre todo buscar terapias basadas en evidencia, ¿no? Donde de algún modo la gente esté capacitada, ¿no? De encontrar de algún modo dónde está tu malestar, la conducta, problema y cómo relacionarte mejor con tu contexto. Es muy importante esa parte, ¿no? Del contexto, ¿no? La teoría biosocial, ese tipo de cosas que son muy, muy, muy valiosas en las terapias de tercera generación. Y José, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos aprender todo este tipo de situaciones, ¿no? De cosas como terapeuta y también a lo mejor, no sé, yo he lidiado con muchas terapias, ¿no? Sobre todo hay terapias que solo se dedican a hablar, que no hay nada de este tipo de cosas, que sí, como te dije, hay una parte del 60-80% de una bondad en eso, pero es tan importante, o sea, la experiencia es mucho más valiosa que el hablarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo aprender todo esto, lo valioso, de dónde viene la hipótesis o la teoría, ¿no? De los marcos relacionales, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que tienen un sustento científico por el cual le da validez a estas terapias, ¿no?
De hecho, ahorita que lo mencionas, pues es muy importante también conocer esta parte de lo que ya como psicoterapeutas, la parte del análisis funcional, la parte de los principios de aprendizaje y hay muchas capacitaciones. Sin embargo, el problema es que muchas de las capacitaciones que luego llegan a ser como que más difundidas, llegan a ser de las otras terapias que lejos de ayudar a acercar a nuestros pacientes a una vida digna de ser vivida, pues los estamos alejando. Porque como justamente lo mencionas, ¿no? Pudiera llegar a pasar que lejos de permitirles hacer alguna actividad que los permita vivir esa experiencia y que de verdad los ayude, pues es esta parte de nada más hablar, de nada más escuchar y pues bueno, muchas veces pudiera llegar a pasar porque eso fue lo que nos enseñaron en las universidades o eso fue lo que estuvo a primera mano y pues es lo único que me tocó y puedo poner en práctica, por así decirlo. Sin embargo, hay muchos libros, hay muchos autores para, por ejemplo, esta parte del análisis funcional. Yo siempre recomiendo a María de Jesús Frozán, que en ocasiones me llega a costar trabajo el agarrar el hilo de algunas cuestiones que luego tienen algunos libros. Sin embargo, pues bueno, hay un libro que creo que se llama ¿Qué es un tratamiento psicológico? Creo que algo así se llama, o psicoterapéutico, que la verdad es muy, muy entendible y muy fácil de entender, o al menos eso creo yo, a lo mejor es por lo mismo que estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Pero bueno, ese podría llegar a ser un libro. Esta parte de las terapias de aceptación y compromiso se pueden llegar a conocer en libros que son como para público en general, que es el de, me parece que Una mente liberada, Sal de tu mente y entra a tu vida de Stephen Hayes, la parte de, el libro de La trampa de la felicidad de Ruth Harris, que son libros que son para público en general y que nos habla de acerca de esta información y que bueno, pues nos puede ayudar muchísimo, como quien dice, para irnos adentrando, para saber acerca de estas terapias, para saber acerca de qué son los valores, qué es la acción comprometida, qué es el yo como contexto y todos esos otros componentes que conforman la terapia de aceptación y compromiso. Y pues bueno, también hay algunos que otros talleres, capacitaciones, ahí donde yo trabajo en el Instituto Psicológico de Atención Clínica IPAC, pues bueno, también llegamos a dar algunas capacitaciones, llega a haber algunas capacitaciones con ponentes de la República Mexicana o internacionales, que pues bueno, abordan este tipo de terapias, en ocasiones terapia de aceptación y compromiso, y en ocasiones se llegan a abordar otro tipo de terapias, como la terapia dialéctico-conductual, activación conductual. Entonces, pues bueno, también pueden llegar a visitarnos por ahí en nuestro perfil, Juan Ipac Martínez, por si desean estar enterados acerca de las capacitaciones de y las pues bueno, formas. tom- sí, y tomarse ese riesgo, ¿no? De a ver, ¿de qué se trata esta parte de las terapias basadas en evidencia? Y poder ir conociendo acerca de este mundillo, por así decirlo. Sí, la verdad es que es muy padre, es muy, muy, muy gratificante y sobre todo cuando ves los resultados con tus consultantes, ¿no? Y bueno, te voy a leer los comentarios. Tienes aquí varias fans. Ruth Alejandra Ortiz te manda saludos. Wendy Terrones, saludos psicólogo José. Ruth también dices, excelente tema y ponencia. Melissa Mejía también te manda saludos. Y saludos psicólogos, el tema bastante importante, el psicólogo José lo abordó de forma extraordinaria. Y también excelente información de Yadi Cayetano. Y bueno, pues a los que nos vieron, José, ¿dónde te pueden localizar? Sé que también estás dando, eso es muy importante ahorita que están los chavillos a punto de irse a la universidad, esa parte de qué hacer de mi vida, qué carrera estudiar, dónde te pueden encontrar y también si tienen alguna promoción de terapia, estaba yo leyendo en su página que si tienen algo, alguna promoción para dar terapia, es que luego de verdad es súper complicado tomar terapia, José. Y la verdad a veces se me hace tan elitista y tan doloroso ver a las personas que tienen esa necesidad y luego yo la verdad algo que admiro de IPAC es eso, ¿no? Su conciencia humana y su empatía hacia los consultantes, ¿no? La verdad, y también como docentes y todo eso, yo me he formado ahí también, me gusta mucho, la verdad, o sea, y eso es algo que yo valoro mucho de José. Ok, bueno, sí, De Juan, ahorita de Juan, José, ya De Juan, del me va psicólogo a Juan. regañar, me va a regañar. Juan, sí, del Eh, profe Juan. del mero, del mero. Pues
ahorita estamos contando justamente con esta parte de lo que mencionas de orientación vocacional. Estamos contando con una promoción ahí que son 4 sesiones por 600 pesos. Hay otras promociones también dirigidas especialmente para estudiantes, que es del 50% de descuento. Y pues bueno, también estamos ofreciendo algunos talleres y algunos cursos. Ahí por si quieren saber un poquito más de información, el perfil es Juan Ipac Martínez en Facebook o la fanpage Instituto Psicológico de Atención Clínica. Y bueno, y ya si quieren ponerse en contacto conmigo directamente, pues en Facebook estoy como SIC, PSIC. José Aguilar Catalán. Y ahí pues bueno, también de repente subo que alguna que otra frasecilla o cosas así. Y también he estado empezando a hacer como que algunas cápsulas informativas, entonces por si quieren saber y darse una vuelta, pues por ahí podrían localizarnos, ya sea directamente con el instituto para saber acerca de las promociones, talleres, capacitaciones, o para empezar su proceso psicoterapéutico, o igualmente conmigo. Pues muchísimas gracias, José. Algo que quieras aportar más, algo que se te haya ido, que se me haya olvidado preguntarte, algo de 2 minutos, 3 minutos. Ok, ok. Pues creo que es muy importante esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, tanto para nuestros consultantes como para nosotros mismos, también poner en práctica esos componentes, ya que pues bueno, yo he pensado esta parte de que dentro de nuestros valores como psicoterapeutas y estar pues ofreciendo ese servicio de psicoterapia, pues es muy importante el poder llevar a cabo acciones comprometidas con eso que es valioso para nosotros. Entonces, no solamente aplica para nuestros consultantes, también aplica para nosotros el poder realizar acciones que nos acerquen a eso que es valioso para nosotros, que nos acerquen a las metas que tenemos en nuestra vida. Entonces, pues bueno, es muy importante esta cuestión, ¿no? La parte de accionar, la parte de hacer, la parte de poder permitirnos vivir esas experiencias y que, pues bueno, esas acciones que llevemos a cabo sean acciones que nos acerquen a la vida que queremos tener y que, bueno, también es muy importante saber que dentro de un momento de alegría que puede llegar a ser pues muy gratificante y puede estar lleno de vida, pues también dentro de un momento de dolor, un momento de tristeza, también puede haber muchísima vida. Y justamente es algo que nos enseña esta parte de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, pues bueno, sería eso y la verdad que estoy muy contento de haber estado aquí, la verdad me la pasé muy bien y pues muchas gracias. Espero que no sea la última, José. Muchas gracias. Yo también me la pasé muy bien. Y bueno, a los que nos están escuchando, si alguien conocen que esté pasando por una situación difícil y creen que este video les puede servir, por favor, compártanlo. Y bueno, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a GES Intelectual. Gracias, Juan Carlos. Gracias, David. Les mando un gran abrazo y bueno, a los que nos vieron, a los que se mantuvieron en todo y los que nos van a ver, gracias de verdad. Bueno, pues nos vemos pronto. Gracias, José. Un abrazo con mucho cariño. Hasta luego. Hasta luego, bye.